Ustedes recordarán que la vez pasada estuvimos viendo un poco del neoclasicismo, que hemos dicho que de alguna forma convivía con el rococó. Ahí, como decíamos la vez pasada, por primera vez estamos viendo que están conviviendo dos estilos muy diferentes en el mismo periodo, el rococó y el neoclasicismo. ¿Se acuerdan a qué obedecía eso? Ahí Miranda dijo, así que se ve que se acuerdan. ¿De a qué obedecía eso? Que hubiera dos periodos. Sí, el neoclasicismo que era como que un poco volvía a lo clásico, pero con nuevas... O sea, mantenía un poco el barroco, la oscuridad, la sombra. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos dos estilos? ¿Por qué no hay uno solo como siempre? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está expresando esa dualidad? Porque uno expresaba más una parte de la sociedad y otra. Exactamente. El rococó era como más todo ¿cómo se dice? Lo ostentoso, la clase social, nada más así, ¿no? De la revolución francesa, parece. Ajá. Tipo más así, ¿Y más el, lógica. y el neoclasicismo? O sea, ¿a qué clase expresaba cada uno? Y el rococó creo que era más de la corte. Exactamente, era más cortesano. Era todo lo otro. ¿Y qué era todo lo otro? ¿Se acuerdan que algo hablamos? El triunfo de la razón, la libertad. ¿Quiénes andaban con ese tema ahí, justificando su vida? El paisaje también aparecía. Sí, yo tengo se enfrentan temas filosóficos. Se enfrentan temas filosóficos. También el iluminismo, frente a la escolástica medieval, que decía que Dios había hecho todo así, y el iluminismo decía, no, hay que razonar, hay que pensar, hay que investigar. Pero bueno, el rococó expresa el estilo cortesano, y el neoclasicismo, ¿se acuerdan que habíamos visto algunos? Sí, más de conocimiento era más. ¿A quién está expresando? ¿A qué sector o a qué clase social? A los filósofos, también. A los burgueses. Los filósofos no son una clase social. No, bueno, sí, pero me refería como el tipo de persona que piensa. A la burguesía, que era la que necesitaba todo eso para poder desarrollarse y florecer económicamente. Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que había algunos experimentos con el tema de la luz, con el paisaje, y había una como apología a la razón, a la luz de la razón? ¿Se acuerdan los cuadros con los experimentos que les salía la luz de adentro y todo, En cambio, el rococó va a expresar a todo un sector que es el cortesano y que ya en esta época está absolutamente alejadísimo de la realidad. ¿Por qué está alejadísimo de la realidad? Porque hacía algún tiempo atrás, Luis XIV, en su afán por evitar que los principales nobles le hicieran la contra y lo complicaran o le cuestionaran el poder, porque estaban obteniendo, digamos, ciertas riquezas, ciertas capacidades y por lo tanto ejércitos y cosas por el estilo, digamos que decretó que todo el mundo, toda la corte, o sea, todos los nobles, tenían que irse a vivir primero a París y después a Versalles, que es como una ciudad de la nobleza, digamos. Versalles es una cosa monstruosamente gigantesca. Entonces, ¿qué hizo? Los metió a todos ahí adentro. ¿Qué significa esto? Que los sacó de sus tierras. O sea, ellos tenían que manejar sus dominios a control remoto, porque tenían que vivir con él. Entonces eso les quitaba posibilidad de maniobrar, conspirar y hacer un montón de cosas. Y no sabían qué pasaba. ¿Cómo? Claro que no sabían lo que pasaba, en realidad estaban todos ahí. Claro, porque aparte él se ocupó muy bien de que estén bien ocupados todo el día. O sea, había unos protocolos que ni se imaginan. Y cuando no había protocolo había fiesta. Entonces empezó a generar todo un mundillo
el mundillo de Versalles, las cortesanas, todo las fiestas, los modales, los protocolos a la mañana, un noble era el encargado de ponerle la peluca al rey, que era un honor. Otro noble era el encargado de ponerle la chaquetita. Otro noble decirle, señor, es hora de levantarse. Y así los tenía todos ocupados todo el día, y después entretenidos con las fiestas, y entonces él podía gobernar a su gusto y piacere. ¿Se acuerdan quién era Luis XIV? A ver. Historia del secundario. ¿El de María Antonieta o el que sigue María Antonieta? No, antes. ¿Más antes? Más antes. Fue un famoso rey que dijo una frase. Son todos Luises. Son todos Luises, exactamente. Imagínense, vamos por Luis XIV, llegamos hasta Luis XVI, que fue el de la Revolución. Claro, 16 Luises. Claro, no eran muy originales para ponerse el nombre. Era el llamado Rey Sol. Y fue el que acuñó la famosa frase, el Estado soy yo. O sea, el que arma el absolutismo monárquico fuerte. Pero Luis tenía bastante idea de cómo gobernar. Luis XV ya entró a patinar. Luis XV se entró a aprender un poco en el mundo de Versalles y no darle tanta bola al gobierno. Y Luis XVI ya va a ser un piquete. O sea, va a vivir junto con todos los otros en su mundo de fantasía en Versalles y que revienta el mundo. Pero era re inútil, creo. Era re inútil. O sea, el absolutismo está bueno cuando la tenés reclara. Pero cuando todo depende de vos y vos no haces nada, se te puede armar un lío bastante importante. Y se le armó. Entonces, ese mundo se va a reflejar de alguna manera en diversas cosas. Una, la arquitectura. Que la arquitectura del rococó exteriormente no dice mucho, es más o menos austera, pero en el interior es un despliegue de pinturas, ornamentos, oro, cristales, de todo lo que ustedes imaginen. Fíjense, inclusive, esto es una iglesia en el norte, miren qué diferente a las iglesias que hemos visto antes. Este es puro adornito y esto y lo otro, o sea, menos. ¿Se acuerdan que antes en el románico los capiteles eran historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, de Dios, de Magdalena, de esto, de lo otro? Volvió a la Virgen con el niño. Claro. 15 años ahí. La Virgen con el niño, Claro, pero es de viejo también. ya estaba. Sí, no, pero sí, digamos, esto es posterior al barroco, digamos. Pero fíjense lo que es esto. El palacio de un marqués. Un marqués era alguien bien importante en la nobleza, era el que tenía la marca, creo que en algún momento lo hablamos a eso, que manejaba todos los ducados. Esto es en Baviera, iba a decir Baviera, Alemania, que, como ustedes habrán visto, era parte de lo que fue la reforma, o sea que le dieron mucho más pelota a los adornos y a la cuestión ostentosa que a ser piadosos y la escena de la Biblia y todo eso. O sea, acá la influencia de la burguesía se ve perfectamente. Pero tienen un colorido y una ornamentación realmente fastuosas. Bueno, este es un palacio en Rusia que también obviamente se prendió a los dictados. Ya en esta época Rusia empieza a hacer fuerza para tener cierto vínculo muy fuerte con Europa. Catalina la Grande, la época de Catalina la Grande, Pedro el Grande. Y si nos fijamos en este palacio es prácticamente igual a la sala, por ejemplo, del Palacio Errázuriz en Buenos Aires. No sé si alguna vez han estado ahí, lo que es el Museo de Arte Decorativo, que está en Recoleta. Muy parecido el estilo. Las habitaciones que hay en el museo, en el Teatro Colón. Claro, ven, este estilo ostentoso, bien europeo, fue lo que a principios y a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, se impuso en Buenos Aires, porque querían ser más europeos que los europeos. Y en pintura vamos a
asistir a un cambio bastante interesante. Fíjense, esta pintura de Fragonard, que fue uno de los de aquella época, La historia de fondo. el columpio. La historia de fondo me gusta. ¿Cuál es la historia de fondo? Que a ella, claro, pero le iban a casar con el que está allá atrás y ella no quería, entonces dijo, bueno, Estuvieron estudiando, mirá qué bien. Sí, el año pasado. quería que la columpiara y la verdad le está mirando otra cosa. Y se le va El año pasado, ¿en qué lo vieron? En el bajo Lo visual. usamos para hablar de composición y eso. Ahí va. Exactamente. Es un poco picaresca, porque mientras el que la maca es el supuesto candidato, Ay, me encanta porque ella se deja mirar las intimidades, digamos, por el noviete. eso, los ángeles de abajo están como calladitos y acá el que está haciendo el Cupido, que está... Claro. Que no, bueno, no se ve tanta definición porque no tenemos tanta potencia en el coso, pero sí. Pero aparte, fíjense, ¿cuál es el gran cambio con respecto a los estilos Los anteriores? colores, Los colores y qué más. el detalle ¿Y qué más? y la composición ¿Y qué más? y la luz. ¿Y qué más? Y todo. Y el tema también. El tema. Una chica macándose, ¿qué es esto? No está ni Dios, ni los apóstoles, ni ninguna cosa moralista, nada. Todo lo contrario, es totalmente superficial el tema. Es un tema amoroso, picaresco, si se quiere. En esta época la corte era el puterío. Todas las cortesanas andaban con uno, con otro, se metían los cuernos. Era una de... bueno. Y vivían para esto, para la fiesta, para estar ahí en el jardín, perdiéndose entre los arbolitos, saliendo de casa. Hay una serie que se llama ¿Qué se llama, perdón? Bridgerton. Bridgerton, ajá. ¿Cómo se da cuenta? He visto la propaganda, pero no he visto la serie. Sí, y nos parece que es de esa época. O sea, sí, porque está toda la época en la que casan a las doncellas. Ajá. Y los colores y todo. Sí. Bueno, nuestro siguiente trabajo práctico va a ser más tirando para esta época. Y vamos a ver una película que tiene que ver con esto. La serie igual. Entonces, fíjense, ahí por ahí Miranda o Lucía decían el tema de la luz. Fíjense que acá sí viene un contraste muy grande entre ¿qué y qué? Entre el cielo y, o sea, los planos. ¿Estos qué serían? Árboles. La luz. No, hablando de la luz, no de los colores. Ramas. Hablando de la luz, ¿contraste de qué tenemos? Vamos, que esto lo tienen que manejar, pues en la práctica cuando tengan que planificar. Sí, iba a decir el valor. El valor. Tenemos fuertes contrastes entre valores altos y valores muy bajos. Que uno puede decir, el barroco era así. Sí y no, porque lo que no tiene esto es dramatismo. El barroco era dramático, teatral. Claro. Acá no, acá lo que está haciendo es ensalzarse. Fíjense que parece que le brillara a la chica esta. Y colores mucho más apastelados, mucho más suaves. Se empiezan... Ese complemento entre rosa y azul. Sí, estos colores se empiezan a ver mucho más que antes. Porque aparte, claro, ya no tenemos que usar los colores de tal, de si es de la Virgen, si es de San Fulano o San Mengano. Fíjense, este otro es por el estilo también. Este es de Antoine Watteau, que también era el otro gran del Rococó. Hay una película muy linda sobre este, pero que no nos es tan útil, que se llama Lo que mis ojos han visto, o Lo que han visto mis ojos. Una película francesa del 2000 más o menos, muy linda. Es sobre una chica que estudia de arte y empieza a hacer su tesis alrededor de Watteau, o de algo, de un secreto que ella cree que tiene Watteau, entonces toda la investigación que hace para... Sí, está interesante. Y aparte lo que transcurre en su vida también, qué sé yo, no se la voy a spoilear. Fíjense que esto es
la peregrinación a Citera, que supuestamente Citera era una isla fantástica donde todo era paz y felicidad, había pajaritos y florcitas, que era más o menos lo que hacían todos los días los cortesanos. Se iban de picnic a un lugar, a otro, y disfrutaban, y hacían juegos, y esto y lo otro. Entonces fíjense que estamos hablando de un montón de gente que la pasa re bien y que se va tranquilamente de paseo, con angelitos, estatuas y todo el ratatá. Piensen que mientras los cortesanos hacían esto, la gente se moría de hambre literalmente. De hecho, va a haber un par de años de muy malas cosechas que van a asumir prácticamente en la bancarrota al reino y en una hambruna general que va a terminar desembocando en la Revolución Francesa. De hecho, en la mitología, que capaz fue real, se dice que en una de las protestas del pueblo frente a Versalles estaban todas las mujeres con carteles y pidiendo a los gritos: pan, queremos pan, queremos pan. Entonces, alguien va y dice: allá afuera hay un montón de gente que pide pan, que dicen a María Antonieta. Ah, en la frase dice. Y ella dice: no hay pan, que coman pasteles. Por dos picos. Y ahí se ve que tú, y tiraron la puerta abajo y agarrate Catalina. Este es un personaje muy famoso de Bateau, Gilles. ¿Qué? Cuando tu mamá te hace parar y caminar con las ¿Y caminar qué? Con las zapatillas cuando te probás algo. Ah, las zapatillas nuevas. Que duelen A ver, todas las no voy a patas. zapatería. Bueno, este es un personaje del teatro. Bateau pintó muchos temas relacionados con el teatro, las actrices, inclusive en las tablas, las actrices en sus camarines. Inclusive por ahí, en la película, la chica empieza a sospechar cosas porque plantea que este es Bateau, disfrazado de burro. Y que tiene una mirada muy triste y qué sé yo, y ahí empieza a decir: pero ¿qué está pasando acá? Y ahí arranca su investigación. Y esta es la fantástica Madame Pompadour, la amante de Luis, obviamente. Fíjense qué diferente esto a los retratos que hemos visto antes. Los pies, ¿qué onda? Tiene el empeño. Está raro. Son los pies, ¿no? Son las patitas, sí. Lo que pasa que son esos vestidos. No tiene las rodillas. Claro, uno podría pensar que esta es la rodilla, pero no, son pliegues. En realidad la rodilla estaría Claro, por acá. Bueno, pero fíjense el color, toda la onda, la intelectual con el libro ahí. Qué diferente a los retratos que hemos visto antes, que eran mucho más adultos, que intentaban mover a una nobleza, a una solemnidad, a una capacidad. Y esta gente vivía de joda. De hecho, ¿qué le debemos a Madame Pompadour que usamos en algunas ocasiones? ¿Maquillaje? No. Cuando estamos justamente de alta fiesta y tomamos champán. Deberían. El champán se toma Ah, ¿dónde está la copa? en dos formas de copa. No, no está la copa. La copa va a venir después. Se puede tomar en la copa flauta, que es esa larguita, que uno le puede teóricamente meter un hielo. Y la otra copa que se llama copa Pompadour. La copa medio redondeadita así. ¿Es verdad que usaron la talla de...? Claro, Luis se hizo hacer la copa usando como molde la teta de Madame Pompadour. Por eso se llama copa Pompadour. Era el color. Que en beneficio de los alcohólicos no era muy tetona. Entonces la copa no es grande. Vieron que Sí, es como redondita. es redondita, pero es chica, digamos. No. Claro. Si hubieran usado la Moria Casano, alguno de esos, claro. Un barril. Como en el meme, vieron ese que está la mina haciendo así, con la copa. Entonces,
La pintura, incluso la escultura de este periodo, va a ser todos temas así. O todos temas superficiales, pasatistas, picarescos, con colores pasteles, todo muy agradable, muy sensual. Bueno. Porcelana. Ajá, porcelana. Fíjense, Bullardón, Cupido, los temas también son todos al estilo. Acá ya no tenemos los héroes griegos ni nada. Otro Cupido amenazador. Bertrumno y Pompona. ¿En serio? Fíjense acá vuelve un poquito el desnudo. Va a sacar una peli en un grupo y hace la CD. ¿Ahora la porcelana? Ah, la porcelana. Y la porcelana va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque la porcelana era una cosa de los chinos. Y era bastante complicada de conseguir porque era carísima. Y los europeos no podían ni sabían cómo hacer la porcelana. Se armaron talleres enteros para investigar cómo hacer la porcelana. Hasta que finalmente dieron con una fórmula más o menos parecida. No era la china porque no tenían las mismas tierras. La porcelana se hace con una mezcla de tierras. Vieron que es muy finita. Hasta que lograron hacer algo más o menos parecido, de bastante buena calidad, pero era una cosa que se usaba muchísimo porque era fina, cara, elegante, y cuando la pudieron hacer ahí mismo en Francia, fue el boom, porque entonces el rey podía hacer sus jueguitos de porcelana con su sello, su estampa, las figuritas que él quería y todo eso, pues si no tienen que cargarlos a la China y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces vamos a tener un uso y un abuso de la porcelana, que se va a meter en todos lados. Inclusive esta mesa también tiene porcelana. La quizás más famosa es la de Sèvres, que era una empresa, una firma de porcelana. Fíjense, este plato también de Sèvres, o fuente, con todo el escudo real, una ornamentación fantástica, detalles en oro. Nada que ver, profe, pero en el Palacio de San José hay un montón de casitas con la cara de... con el gesto así de... ¿qué tiene el Palacio? Urquiza. Ajá. Claro, lo mismo que hacen esto, el tipo, claro, el number one, el más capo. Otra cosa que va a florecer en el barroco es el mobiliario, sobre todo medio exótico, ¿no? Fíjense, esto es muy oriental y esto es taracea, o sea, un laburo. Es todo madera de diferentes colores que se va incrustando, pegando, cortando. Es un laburo. Y después tiene 150.000 capas de barniz, de lacas, mejor dicho, no barniz. Fíjense lo que son los muebles. Es un abuso de la decoración y de la ostentación. Es una grasada, es peor que el barroco es grasa, pero el rococó es peor. Después iba a mostrar fotos de Ricardo Serna, tiene un montón así de muebles así. Ajá. Y Marcos en todo el taller, pero lleno, se lo Sí. regalaron como 1000 y pico, un camión entero. Mirá, ¿se lo regalaron? Se lo regalaron. Una fortuna. Y si tiene amigos galeristas y todo así. Sí, pero... Y eso es Marco y él los va llenando y le pone. Claro, Y- para sus cuadros, porque él está en el estilo así clásico, que esos marcos le vienen bárbaros. Así que fíjense los laburos, o sea, acá piensen que había un montón de gente, un montón de recursos, un montón de insumos para satisfacer los caprichitos que eran carísimos. Porque esto no es que te lo hace la fábrica así, no, tiene que agarrar un tipo súper experto. En su tetera se tiene el mismo. Ahí está. Yo me voy a hacer un juego de té. Un mate con mi cara. Estos sillones tan típicos de la época que eran para afilar, como decía mi abuela. Así decía, están afilando. Entonces se sentaba uno en cada punta y tomaban su champaña y qué sé yo. Esto es contemporáneo, pero imitando el estilo, lo que sería una cama de la época. Mejor dicho, un juego de dormitorio de la época. Eran pero que muy ostentosos. Entonces, fíjense qué interesante, y de vuelta volvemos al mismo tema de siempre, que el arte
es un resultado de las pautas culturales, de las relaciones de producción, de las relaciones sociales. Entonces, los diferentes sectores sociales, de acuerdo a sus intereses y a su modo de vida, van a ir expresando diferentes cosas. Fíjense una cuestión, cuando nosotros vimos el gótico, principio del Renacimiento, vimos el tema del retrato. ¿Se acuerdan que vimos el matrimonio de Arnolfini? Ahí la burguesía empieza a proponer un tipo de arte que para ellos era importante porque necesitaban ubicarse socialmente, necesitaban mostrarse para la posteridad, necesitaban mostrar sus logros. Hasta ahí. Pero acá la burguesía ya se va a ir a otro lado. Con esos cuadros que ensalzan la ciencia, la investigación, está directamente cuestionándole a la nobleza y el clero la sociedad estamental y ese estado teocrático, digamos. Pues está diciendo, no, Dios todo lo que vos quieras, pero nosotros tenemos que experimentar y es lícito que investiguemos, que miramos, que hablamos gente. Hay un cuadro muy famoso de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Risching o algo así. Eso tendríamos que verlo, no lo vimos. No vimos nada de Rembrandt. No vimos nada del norte. Tiene una cara diferente y... Sí, aparte Rembrandt y en Holanda, en los Países Bajos, en Flandes, en esa época, en el barroco, se va a inaugurar una nueva forma de retrato que es el retrato de grupo. Claro. Entonces se va a retratar a un montón de gente, pero se la va a retratar. No es un cuadro donde hay un montón de gente, como hemos visto en el Renacimiento, en el Barroco, qué sé yo. No, acá gente que posa para el retrato. Sobre todo compañías de milicias, que un tiempo antes habían estado enfrentando a los españoles. Acuérdense que en la época de Carlos V toda la zona de Flandes pertenecía al Imperio Español, después eso se fue al diablo. Y cuando se acaba la guerra quedan como sociedades de amigos que siguen siendo militares, siguen entrenando, siguen haciendo rondas por las ciudades y qué sé yo. Hay un cuadro súper famoso de Rembrandt también que se llama La Ronda de la Noche, lo habrán visto. Es uno de los más famosos. Porque él ahí le hace un giro bastante importante al retrato de grupo. El retrato de grupo generalmente era toda la milicia que se juntaban tipo peña, entonces los pintaban a todos en la mesa comiendo y todos así, con cara. En cambio Rembrandt los hizo en su trabajo, por decir. Hay una película de el holandés de Peter Greenaway, que no es holandés, es inglés, perdón, que se llama La Ronda de la Noche, que habla sobre ese cuadro. Y de esa película, Greenaway es un director que no se lo tienen que perder. Aparte, sus películas son pinturas en movimiento. Cómo usa el color y la luz no tiene gollete. Y tiene un documental que no sé si lo van a conseguir, si a alguien le interesa yo lo tengo, pero me costó horrores conseguirlo, que es la lección de anatomía. Fíjense la luz, todo. Donde él plantea que Rembrandt en el cuadro La Ronda de la Noche lo que hizo fue poner al descubierto un asesinato, con las pruebas y todo, que no lo podía hacer legalmente porque lo iban a matar a él. Entonces cuando esa compañía, el jefe de esa compañía le encarga ese retrato, él lo denuncia. La Ronda de la Noche. ¿Qué pasa? ¿Es esa? Espérate, me pongo los lentes, pero creo que sí. ¿Es una película? Es un cuadro de Rembrandt y sobre el cuadro hizo una película que se llama La Ronda de la Noche y sobre la película hizo un documental que se llama Yo Acuso. Es un documental que no es muy largo y está re bueno, porque aparte nos muestra cómo el tipo mira un cuadro y todo lo que ve. No, estos lentes no. La Ronda de la Noche se llama la película y el documental se llama J'accuse. Yo acuso. J'accuse es un
famoso texto de Émile Zola. Esta es la ronda de la noche, que en realidad es la ronda del día, porque estaba el cuadro tan oscurecido el óleo que parece de noche, pero es de día. ¿Quién está muerto ahí o quién está matando? Es todo Oh, no, a ver. unas deducciones que saca, inclusive hay personajes muy raros, niños que no. Si a alguien le interesa, después le paso el documental. La verdad está re bueno. Lo subo al Drive. Ahí va. Les decía, es interesante porque ese J'accuse, es un texto muy famoso de Émile Zola, que era un crítico de arte del siglo XIX, que fue muy famoso, que defendía a los impresionistas y todas las nuevas. Y él hizo un libro probando que todo el juicio que se había hecho a Dreyfus, el famoso caso Dreyfus, no sé si lo han escuchado nombrar o algo. Dreyfus era un militar francés que era judío y lo habían acusado de alta traición, qué sé yo cuánto, y lo destituyen y bueno, una vergüenza pública. En realidad fue una casa de brujas porque era judío. Y Émile Zola en su libro demuestra con pruebas y contundentes que el tipo era inocente, que había sido toda una tramoya, digamos. Imagínense que era el abogado, que era un periodista hoy que se pone a favor de Cristina. Vieron que ahora dicen, no, todo está inventado, qué sé yo, qué sé. Exactamente lo mismo. Pero el tipo pone prueba, entrevista, esto, lo otro, y al final el gobierno lo tiene que perdonar a Dreyfus, traerlo de vuelta, reincorporarlo al ejército. Pero había sido una masacre social para el pobre Dreyfus, porque lo habían acusado, imagínense, traición a la patria, todo, no lo fusilaron, no sé por qué. Una vergüenza, el tipo, todo, bueno. Entonces ese J'accuse es como que va pasando, y lo que hace Rembrandt es más o menos lo mismo. Está acusando a través de un texto artístico, una pintura, y probando que el jefe de esa compañía había sido asesinado por uno de sus compañeros. Por cuestiones políticas también. Está todo ahí, en el cuadro. Lo que pasa es que hay que saber mirarlo y hay que conocer la historia. Ellos porque viven ahí, más o menos, el tipo investigó. Si no, uno no lo pesca ni a patada, pero está bastante interesante. Pero fue un cuadro que fue un antes y un después en el retrato de grupo. De hecho, a los de la compañía no les gustó mucho el cuadro, lo pusieron, pero medio reganadientes, porque tenían su edificio, digamos, su peña con local propio, por decirlo de alguna manera. Entonces, decíamos, lo interesante acá es que la burguesía que había empezado usando el arte para empezar a decir, acá estamos, somos importantes, somos grosos, ahora está diciendo, nosotros tenemos otra idea de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería ser el gobierno, de cómo debería ser la vida, y la proponemos a través de lo que eran esos cuadros iluministas o neoclásicos, etcétera, etcétera, que eran más moralizantes. O sea, empieza a haber una batalla a través del arte, por decirlo de alguna manera, del arte y de todos los aspectos, legales, militares, comerciales, sociales, que van a terminar directamente en un enfrentamiento liso y llano entre la nobleza y la burguesía, que se va a expresar en la Revolución Francesa y de la cual va a salir triunfante la burguesía. Francia va a ser el primer estado burgués del mundo. Hoy son todos estados burgueses, nos parece lo más común, pero en aquel momento no. Y de ahí van a salir los derechos del hombre y todo el ratatá. Del ciudadano y del hombre, ¿no? Del ciudadano y del hombre, de la mujer no. Y de todos los hombres tampoco. Y de todos los ciudadanos tampoco. Claro, porque hay que pensar que los derechos del hombre y del ciudadano que dan origen a nuestros derechos humanos, en realidad son los derechos de determinados hombres pertenecientes a determinada clase social. No es para todos los hombres. De hecho, ¿saben cuál es el primer país de América que declara su independencia? ¿Argentina? No. ¿Uruguay? No. A que no se imaginan ni por casualidad cuál va a ser. América Norte, América... Ajá.
América en general. Estados Unidos. No, Canadá. Ha tirado No. todo. Alaska. Perú, Ecuador, No. Chile. tampoco. Ahora hubo otro país que fue el primero en declarar la independencia y gracias al cual nos independizamos el resto. Y que tampoco fue Venezuela. No se lo van a imaginar, porque pagaron muy cara su independencia. Tan cara que hoy son Primer país de América en independizarse ya. un desastre atómico. Venezuela. ¿No? Peor que Venezuela están. Cuba. No, Cuba no. Tampoco. Nosotros, decime quién está perdiendo otro nadie. Sí, Chile. como que no. ¿No? No. Haití. Haití. Haití fue el primer país de América que se declaró independiente. Era colonia francesa. What the fuck. ¿Eh? Y gracias a que Haití había declarado su independencia, muchos revolucionarios de América, mexicanos, venezolanos, colombianos, etcétera, etcétera, cuando las papas quemaban, caso de Bolívar, por ejemplo, pedían refugio en Haití. Y Haití les mandaba gente, les mandaba armas. O sea, por eso digo, gracias a Haití se pudo desarrollar buena parte de las revoluciones contra la corona española. Pero ¿por qué se declara independiente Haití? Haití tenía una explotación de parte de los franceses, los pobres negros estaban al horno con papa. Cuando se hace la República Francesa y aparecen los derechos del ciudadano y del hombre, o sea que nosotros no somos más súbditos del rey, ahora somos ciudadanos y somos todos iguales y somos todos libres. Cuando los negros dijeron, qué bueno, ahora somos libres, no. La libertad es para nosotros. Ustedes siguen esclavos como hasta ahora. Y ahí se empezaron a armar toletoles, hasta que los negros lograron derrotar a los militares franceses y declararon la independencia y Haití fue independiente. Como les digo, lo va a pagar muy caro porque a esa independencia se la cobraron muchas veces, no solo los franceses, sino de todos los países, porque era un foco bastante peligroso, porque no es que los burgueses se declararon independientes, eran los negros los que manejaban la cosa. Negros, criollos, indios, o sea, no, era demasiado. Y vieron cómo está Haití hoy. Entonces, los derechos del hombre y el ciudadano eran para los burgueses europeos. Si uno era aborigen, o era de una etnia africana, o era criollo, o negro, o indio de América, esos derechos no corrían. No solo no corrían, sino que iban en contra. ¿Por qué? Porque son derechos totalmente basados en cuestiones económicas, al servicio de la burguesía. Por ejemplo, el primer derecho es la propiedad privada. La propiedad privada es el peor enemigo de la propiedad privada. Porque si hay propiedad privada al estilo de los burgueses, quiere decir que alguien no va a tener propiedad. En cambio, cuando la propiedad es común, también hay propiedad privada, pero no la heredad ni nada por el estilo, y todo el mundo puede tener su propiedad privada. O sea, un gaucho que andaba acá dando vueltas, se instalaba donde quería, levantaba su rancho y no había ningún problema. O andaban atrás de las vacas, los gauchos, los indios, los negros, todos juntos, comprando, vendiendo, criando, qué sé yo, qué sé cuánto. Y andaban por ahí. Cuando empezaron a poner el alambrado, empezó a... ¿Qué hago? Y eso venía de miles de años para atrás, o sea, fue un cambio bastante brutal. Y brutal también porque fue a los palos. O sea, los derechos estos que tenemos nosotros en realidad son los derechos de algunos. Piensen que el tema de los derechos es espectacular, pero cuando se consagra un derecho, lo que se está haciendo es legalizar la ausencia de ese derecho. ¿Me explico? ¿Cómo? Cuando se establece un derecho, lo que se hace es legalizar la ausencia de ese derecho. O sea, es exactamente al revés de lo que nos han enseñado a pensar. Por ejemplo, Claro, marcarlo como... cuando se habla de la propiedad privada, ¿qué están legalizando los franceses
que dijeron que la propiedad privada era un derecho al que todo el mundo tenía derecho. Y están remarcando que no eran derechos, porque nadie tenía. Nadie tenía, pero a partir de ahí tuvieron. Claro. Todas las tierras que habían sido usurpadas, robadas o directamente ocupadas por los nobles y la burguesía, donde habían echado a todos los campesinos que terminaron en la ciudad. ¿Se acuerdan que veníamos viendo que había un proceso? O sea, esa tierra que era comunal, cuando le pusieron alambrado, acá vino el derecho de propiedad. El título, esta tierra es mía. O sea, están legalizando lo que robaron. Cuando acá Roca hace la conquista del desierto, millones de hectáreas son repartidas entre 3 o 4 familias. No es que vuelven. Que le fueron arrebatadas a los indios. Claro. Y se les da un título de propiedad, son tuyas. No es retroactivo, digamos, no. Claro. Entonces, todos los que se quedaron sin propiedad, a joderse, a reclamar sus derechos. Pero en realidad, los que agarraron el derecho fueron los que habían robado. Eso es. Claro. A ver, sacaron los dos. Y por lo tanto, también están estableciendo que hay gente que no va a tener tierra. Porque ahora es privada la tierra. Claro. Y la va a tener el que tenga con qué pagarla o el que tenga con qué robarla. Cuando los reyes católicos expulsan a los judíos y todos esos ratataces, había una expropiación masiva de tierra, propiedades en las ciudades, riquezas, etcétera, etcétera. Y eso se sigue haciendo hoy día con las comunidades aborígenes y entre los burgueses exactamente igual. Y nosotros entramos en la volteada. Cuando hay una furiosa crisis económica, ¿qué sucede? Se empieza a concentrar más todavía la riqueza en pocas manos. Exactamente. Yo tengo una casa que vale 100 y la tengo que vender por 30 o 40 porque necesito desesperadamente la plata. Entonces, el burgués que tiene más plata se queda con todo. Claro. Y si bien es legal, es forzoso también, porque digamos que es un abuso de mi necesidad. Entonces, también hay expropiaciones masivas. Después hay periodos en que se reparte un poco para que parezca que somos democráticos, pero siempre todo vuelve y se concentra. Claro, uno tiene que ver nada más año por año esos índices que publican de la concentración de la riqueza o de la diferencia entre la propiedad entre los 10 más ricos y los 90% más pobres, y van a ver que el 10% más rico, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, o el 5% tiene más de la mitad de toda la riqueza. Bueno, y los otros se reparten de todo el resto. Y esa diferencia es cada vez más grande, más grande, más grande. En la pandemia, que todos nos jodimos, las grandes empresas, claro, a las nubes, sus acciones, sus propiedades, sus valores. Y el ratonerío, que se quedó sin trabajo, que a ver si me dan el subsidio, que cómo hago, que vendo esto. Y bueno, con el trabajo pasa igual, por tal de que te paguen 200 pesos la Exactamente. hora, cualquier cosa. Bueno, yo me he dado cuenta que vieron que el mercado Munilla es como para emprendedores y cosas así. De emprendedores hay muy pocos. Por ejemplo, la hermana de Valeria es una. El local en el que yo trabajo es uno, pero después en septiembre. ¿Vos trabajás en el de los plotters? Sí. Ah, porque vi una foto por ahí. Hay un montón de tiendas. Hay un montón, eso, son sucursales en Loneto, en septiembre. Hay un montón que no son emprendedores. Y es como... Ah, mirá vos. Claro, la idea era gente que emprendió en su casa, por ejemplo. Claro, sí, sí, pequeños emprendimientos, digamos. Trabaja en su casa con su marido, con sus 3 hijos y ahora claro. está ahí. Pero no sirve así. Sí. Claro. Y algunos ni van, está todo cerrado y digo así, ¿para qué tenés un local? Poner el de la sanguichería allá de Rocamora y Bolívar, que está ahí. Bueno, no van porque tiene ese ahí y es como, ¿para qué tenés otro local si no vas? Es increíble. Claro. Aparte jode todo el complejo, porque sí, la sanguichería se supone que va, te compraba un sándwich y ahora claro. no tenés dónde. Pero bueno, así que estos burgueses, fíjense qué interesante, que en nombre de la libertad individual y de la propiedad y del libre comercio y de van a tomar el poder, van a hacer una revolución y van a hacer una nueva constitución. En realidad la constitución es en beneficio de ellos, porque los campesinos siguieron tan jodidos como siempre, y los nobles sonaron, pero también muchos se acoplaron a los burgueses y siguieron y siguen funcionando hasta el día de hoy. Vieron que las noblezas no es que desaparecieron en Europa,
Entonces son temitas interesantes para pensar. Porque aparte los derechos nadie los garantiza. Está todo muy lindo. Yo tengo derecho a tener una casa, educación, salud, bueno, pero Claro. ¿quién me lo garantiza? Nadie. Después como ley no hacen. Claro. Y con lo que decías vos de los sueldos, si uno mira históricamente el rendimiento del salario de un trabajador, va a ver que hace así. Pero violentamente. Y la ganancia de una empresa así. Porque la ganancia de una empresa sale del trabajo humano, no de la máquina, ni de la especulación, ni nada. Sale de la producción de bienes con trabajo humano. Mi vecino en Córdoba trabajaba en la Fiat hace muchos años. Él era mayor que yo. En los años 60, 70 trabajaba en la Fiat. Él se compraba un auto con 2 sueldos. Un auto 0 kilómetros caro. O sea, con 2 meses. Con 2 meses. Él trabajaba en la Fiat y se compraba el Fiat 600, que era carísimo, que recién había salido, con 2 sueldos. Hoy no hay obrero que se compre un auto, aunque sea el auto más choto, con 2 sueldos, ni usado con 2 sueldos. Más de un año entero juntando plata. Pero mucho más de un año. Un auto cuesta millones. Pónganle, un auto cuesta, no sé, 5 millones. Y más si es Todo ahí nomás. El salario mínimo está, no sé en cuánto está la hora, pónganle 50, 60 mil pesos, no sé. Ahí es muy triste. No vamos a tener casa nunca. Bueno, ahí tenés, si ganás 60 mil pesos, necesitás 1000 meses para juntar 6 millones. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y 1000 meses dividido 12, ¿cuántos años son? No te alcanza la vida. Sí, tener en cuenta la inflación y que eso se va modificando. Todo. Y que no gastás en otra cosa Que no sea en un auto. que no sea en un auto. O sea, no comes. ¿Cuánto es 1000 dividido 12? Saquen la cuenta, que me muero de curiosidad. Pero debes necesitar como 100 años. ¿Cuánto? 1000 dividido 12. 83. 83 años. ¿No te alcanza la vida? O sea, miren lo que ha bajado el poder adquisitivo. Y yo pongo el ejemplo de una obrera industrial, pero el docente, de todos por igual, o sea. Me voy. Aquí estoy. ¿No? Es tremendo. Tremendo.